Hola, bueno, acá estamos yendo en vivo. Me van a ver mirando dos pantallas porque en una estoy en el grupo de yoga aéreo en Facebook, que si no están me pueden mandar un mensajito, y en el otro estoy acá en Instagram. Hoy vamos a hablar de las formaciones de yoga que no son suficientes si querés vivir del yoga. Una formación de yoga no te da las herramientas para vivir de ello. Vamos a tocar un poco este tema si sos profe de yoga aéreo especialmente hoy, y te resulta difícil poder tener una vida que sea sostenible con tus clases de yoga aéreo. Quédate que esto puede ser para vos. Entonces, como decía, una formación de yoga no es suficiente, no nos da las herramientas para vivir del yoga. Si te pasa que sentís que con las clases no llegás a fin de mes, como siempre me van a ver mirando que tengo mi machete, si te pasa que sentís que invertís más tiempo en crear clases, quizás crear una clase te lleva 2 horas, dar una clase te lleva 1 hora, son 3 horas de tu tiempo que las has cobrado 2 alumnos, por ejemplo. Y sentís que entonces esta ecuación no está funcionando. Si tenés dudas de los aspectos legales, que eso va a variar un poco, va a variar un poco de país en país, pero de todas maneras, como esto es una comunidad internacional y tengo alumnos de todos lados, siempre es algo que estoy consultando para ver cómo se hace. Y a veces en una formación de yoga, sobre todo si no la haces en tu país, pueden quedar estos baches de que no sabemos cómo tenemos que abordar un estudio o nuestras clases, o si somos autónomas de manera legal. Bueno, si te pasan todo este tipo de cuestiones, quédate que vamos a ver qué es lo que tenemos que buscar para encontrar las respuestas. Y me encantaría también escuchar sus experiencias si sienten que luego de la formación de yoga han tenido todo lo que necesitaban o no. Que yo creo que esto es algo que pasa no solamente en el yoga, sino que en las universidades se ve lo mismo. Uno va y estudia psicología, bellas artes, abogacía, medicina, y si bien el contenido está, la experiencia, la práctica con la persona quizás está también. La vida real de decir, bueno, ahora tengo que vivir de esto, ahora cómo cobro esto, cómo salgo a la calle a venderlo. Hoy en día también tenemos el marketing. Si trabajamos con yoga es algo importante. Si somos psicólogos, psicólogas, también igual hay que salir a publicitarse, a que la gente nos conozca, a crear confianza, o bueno, cualquiera de otras carreras. Entonces no es algo que solo aparece en el yoga, sino más bien que creo que es algo que viene de que, no sé si decirlo culturalmente, porque no creo que esté tan adecuado decir culturalmente, pero sino que es algo que acarreamos de la metodología de enseñanza ya. Bien, entonces, para repasar un poquito y seguimos con esto. Si te pasa que no llegas a fin de mes, que las clases no se llenan, que sentís que invertís mucho más tiempo del que cobrás, que te sentís también incómodo o incómoda de hablar de esto. Ayer hablé un poquito en las historias sobre este tema, de hablar de dinero, de decir esto es un trabajo, al fin y al cabo no es solamente el amor que uno da, sino que uno tiene que estar bien con una misma para poder dar ese amor. ¿Cuál sería la solución? Una formación de yoga nos ayuda a tener más contenido, a experimentar, porque primero y principal lo que compartimos es nuestra experiencia en una clase de yoga. Entonces, una formación de yoga nos ayuda a la experiencia de lo que vamos a compartir en el contenedor que es la clase, pero no es suficiente para vivir de ello, o no es suficiente una formación de yoga convencional para vivir de ello, en la que no hablemos del negocio, en la que no hablemos de nuestro tiempo, que no nos pongamos el sombrero del dinero y de negocios. Tenemos 2 sombreros como profesoras, uno el de dar clases y el otro es el de negocio si queremos vivir de esto. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué necesitamos para solucionar esto? Hablar de estos temas, hablar de cómo cobrar, hablar de que mi tiempo vale, hablar de cómo invertir tu tiempo para crear clases, para que después, si en las clases vienen 10 personas, genial, y si vienen 2, también genial. Todo este tipo de cosas se necesitan abarcar si hacemos una formación para vivir del yoga, si hacemos una formación para poder vivir de lo que amamos. Tiene que ser, quizás no convencional, no va a ser el tipo de formaciones que siempre encontramos, pero sí tiene que abarcar estos temas. Como pueden ver quizás en la historia que publiqué hoy, bueno, si ven este video más tarde no lo verán, lo pueden ver en los destacados.
una alumna que ya completó su formación de yoga aéreo conmigo, que de hecho ella ya era profesora de yoga aéreo, pero sintió que necesitaba un poco más y también que necesitaba abordarlo desde otro lado. Ella en la formación lo que hizo fue fortalecer su práctica, sentirse más segura de sus conocimientos, experimentar más experiencia. Bueno, no me va a salir esa palabra, la vamos a dejar, pero probar distintas cosas en su propio cuerpo y en su propia práctica para poder sentirse segura y de ahí salir a dar clases. Y una vez que tiene eso, hablamos también de cómo utilizar el tiempo para que ella no se queme, para que no sienta que todo el tiempo está creando clases y que después aparezca la frustración si las clases no están llenas. Entonces lo que hicimos fue también buscar metodologías de creación de clases, de secuencias, y también entender que una como profesora también al mismo tiempo es emprendedora. En su caso ella es dueña de un centro, de una sala de yoga. Entonces también tiene que mirar esa parte del negocio, pararse desde ese lado. Entonces en la formación, una vez que ya tiene la confianza para decir, bueno, tengo el contenido para poner dentro de la clase, hablamos del otro aspecto. Nos ponemos el gorro, el sombrero del negocio y hablamos de eso. Cómo crear clases que nos lleven poco tiempo pero que no disminuyan la calidad. La calidad va a ser siempre la mejor que podemos dar, pero cómo utilizar nuestro tiempo de manera eficaz. Hablar de cómo cobrar las clases, cómo sentirnos satisfechas o satisfechos con los precios que ponemos, con la manera de cobrar. Todavía tenemos que trabajar un poquito más probablemente con ella en cómo comunicarlo y no sentir que porque hablemos de dinero y seamos profes de yoga, no estamos haciendo lo correcto. Al fin y al cabo esto se mezcla en el contenedor del servicio. Entonces nosotros ofrecemos un servicio y ofrecemos nuestro tiempo. Una vez que los contenidos, que la práctica la tenemos familiarizada y que estamos listas o listos para compartirlo, tenemos que saber también que ofrecemos un servicio y que si queremos vivir de esto, ese servicio se paga y no está mal. No está mal, nuestro tiempo vale. Entonces, este tipo de aspectos no se ven en las formaciones de yoga. Yo todos los años hago formaciones y la verdad es que en ninguna lo he tenido. En ninguna formación me han explicado este tipo de cosas. Siempre es de vamos a ayudar y dar amor, lo cual está muy bien y está buenísimo. Pero el amor propio, el ayudarme a mí misma y el poder tener un equilibrio en mi vida desde ese aspecto, desde el aspecto negocio, no lo he visto. Por eso es que en mis formaciones lo incluyo. Por eso es que en la formación en el profesorado de yoga aéreo, que es un profesorado, que es un curso de especialización para profes de yoga, si no sos profe también te puedes sumar, o de pilates también te puedes sumar, pero al no ser profe, este tipo de cosas las vas a ver, pero no vas a hacer algo que quizás te sirva tanto. Entonces a mí me gusta hacer profesorados especializados para profes, tanto de yoga en este caso de pilates, que también puedan abordar esa parte, que también los pueda ayudar a crecer su negocio desde un lado más empresarial, por ponerlo de una manera, para que puedan seguir compartiendo. Para dar otro ejemplo, bueno, como les dije, el de esta alumna que ya se recibió, que dijo que multiplicó, tuvo que duplicar sus clases, que tenía dos horarios de clases de yoga aéreo y uno que era por pedido, y este año tiene 5. Entonces ahí vemos cómo también la calidad de nuestra enseñanza, cuando nos cuidamos más, ayuda. Y otro ejemplo que es un aprendizaje a los ponchazos durante el COVID que tuve, fue que cuando comenzó el COVID yo empecé a dar clases en mi casa muy baratas. Se podía, donde yo estaba viviendo podíamos, con distancia podíamos dar clases, pero de grupos chicos. Entonces yo daba clases con las distancias, con todas las medidas requeridas, pero había puesto un precio muy bajo porque sentía que era COVID y era mi manera de aportar a la gente, decir, bueno, en estos momentos difíciles pueden seguir su práctica. ¿Qué me pasó? Que me empezó a invitar mis alumnas, desde la buena intención, a comer a un lado o al otro y a lugares que eran más caros. Y yo estaba en época de COVID con un ingreso muy pequeño, viviendo de ahorros, y no podía. Y era la misma gente a la que yo le estaba cobrando la clase 3 veces menos. Entonces me di cuenta que no es que no me podían pagar, sino que elegían gastar su dinero en otra cosa. Que está bien, esto no estoy juzgando ni estoy diciendo que esté mal. Está bien, elegían gastar su dinero en otra cosa. Pero yo tuve que decidir si yo quería vivir en un presupuesto chico a costa de que otros disfruten de otras cosas, o si decía, no, bueno, esto es lo que vale
esto es lo que vale mi trabajo y mi tiempo, si lo pueden pagar bien, y si no, de ahí decido qué hacer. Y eso lo aprendí, y no solo me ayudó también para fortalecerme como profe, para estar mucho más segura de lo que enseño, porque digo, si lo vas a pagar es porque te gusta, es porque querés mis clases y no ir a una clase gratis a otro lado, sino que también me ayudó a la hora de decir, bueno, hay alguien que realmente no lo puede pagar, que venga gratis, porque los otros solventan ese costo, que antes no lo podía hacer. Era como, no, me queda tan corto, tan justo todo, que no podía ofrecer una clase gratis, no podía utilizar un columpio para alguien que venga gratis porque ya no tenía nada de ganancia. Entonces es ir teniendo más confianza, entender cómo funciona también el tema del valor, del tiempo, de la inversión, para poder así mejorar la calidad de nuestras clases, porque comenzar una clase pensando, ay, con todo el tiempo que invertí, tengo solo 2 personas, hoy voy a ganar esto. Eso no sirve, ya no vale, ya nos afecta, ya hace que no disfrutemos nosotros o nosotras nuestras propias clases, y puede verse reflejado también en la enseñanza. Entonces, tomar esa decisión antes de comenzar es muy importante. Por eso es que una formación de yoga convencional no nos prepara para este tipo de problemas reales a la hora de querer vivir del yoga. Y en el profesorado de yoga aéreo que preparé, sí hablamos, tratamos estos temas, y tenés aparte mentorías particulares, una a una, donde podemos diseñar un plan para tu escuela o para tus clases, para que te puedas respetar, para saber que seguís esas reglas, esas normas, que te cuidás y así das lo mejor de tus clases a tus alumnos y alumnas. Así que si tenés más dudas sobre esto, si querés saber más sobre la formación de yoga aéreo, que te va a preparar también para poder vivir del yoga aéreo, no solamente para hacer tu práctica y compartir la práctica, sino que esa práctica te permita vivir de ello, de lo que amás y de lo que te apasiona, podés comentar debajo vivir de yoga y ahí te mando la información. Bueno, espero que esto les haya servido, y de todas maneras siempre estoy dispuesta a responder cualquier duda. Me avisan y me mandan un mensajito y de ahí les contesto. Nos vemos en el próximo vivo.